Hola mi gente bonita, bienvenidos a tu canal de recetas fáciles, El Sabor Latino. Hoy vamos a preparar un delicioso chocoflán o un pastel imposible, especialmente para que consientas a esa persona especial o disfrutes de un delicioso postre después de una buena comida. Así que no te pierdas el paso a paso y comenzamos. Te muestro los ingredientes que estaremos utilizando para nuestro delicioso chocoflán o pastel imposible: 5 huevos grandes a temperatura ambiente, 8 onzas de queso crema, queso Filadelfia, 226 gramos aproximadamente. Tiene que estar a temperatura ambiente. 350 mililitros de leche evaporada, la marca de tu preferencia. También estaremos utilizando 356 gramos de leche condensada o la lechera, la marca de tu preferencia. Un chorrito de esencia de vainilla para que tenga mucho sabor, y para el caramelo vamos a estar utilizando 3/4 de taza de azúcar blanca o azúcar morena, la que tengas en casa. Para el pan de chocolate estaremos utilizando la cajita que ya viene el pastel, el pan preparado. Las instrucciones del empaque dice que tenemos que utilizar 3 huevos, yo los voy a usar a temperatura ambiente. Una taza, 250 mililitros de agua, pero yo voy a utilizar leche, y una media taza de aceite vegetal. El molde que vamos a estar utilizando, molde redondo de aluminio antiadherente de 10 pulgadas de ancho por 4 de alto. Tiene forma de corazón en la parte de abajo, pero puedes utilizar el molde que tengas en casita. Como tiene forma de corazón, va a quedar con una muy bonita presentación que a todos en casa les va a encantar y van a quedar fascinados con esta deliciosa receta. Para que el chocoflán no se nos pegue, vamos a utilizar un engrasador para que el flan salga muy fácil. Vamos a engrasar perfectamente nuestro molde. Una vez que lo engrasamos completamente con una servilleta, vamos a quitar el exceso de grasa. Todos los ingredientes en la descripción del video para que los tengas a la mano. Una vez tenemos el molde listo, lo vamos a reservar. En un sartén amplio a fuego medio vamos a agregar los 3/4 de taza de azúcar. Vamos a dejar que se caliente muy bien. Una vez que el azúcar está bien caliente, se va a empezar a derretir. Este proceso te puede durar entre unos 5 a 8 minutos dependiendo la temperatura de la estufa y la hornilla que estés utilizando. Cuando el caramelo esté en esta consistencia, lo vamos a retirar e inmediatamente se lo vamos a agregar al molde que ya lo tenemos totalmente engrasado. Ten mucho cuidado con el caramelo porque sus quemaduras pues sí son un poco fuertes y muy dolorosas, así que se lo agregamos a nuestro molde con mucha precaución. Lo distribuimos perfectamente por todos lados. Una vez hecho esto, lo vamos a reservar hasta que se enfríe. Yo te recomiendo que utilices unos guantes resistentes al calor. Mientras el caramelo se enfría, vamos a preparar el flan. En la licuadora agregamos los 5 huevos, la leche evaporada. También vamos a agregar el queso crema, el queso Filadelfia a temperatura ambiente. Si eres de las personas que no te sale el chocoflán, es porque lo estás haciendo de la manera equivocada. Una vez que agregamos el queso, también le vamos a poner la leche condensada o la lechera, que comúnmente se le conoce por el nombre de la marca, pero su nombre original es leche condensada. Que no se te olvide el chorrito de vainilla porque le aporta mucho sabor. Lo vamos a licuar perfectamente por unos 30 segundos nada más. Una vez que lo tenemos licuado, ahora lo vamos a agregar al molde que ya el caramelo está completamente frío. Como puedes ver, ya se enfrió por completo. Ahora sí, le agregamos la preparación del flan, pero lo vamos a pasar por un colador. De esta manera, el flan va a quedar con mucha consistencia, bien cremosito. Lo cubrimos con papel aluminio y como lo vamos a cocinar en la estufa a baño María, ya tengo el agua bien caliente. En el orificio de en medio de nuestro molde le vamos a hacer un corte de esta manera para que el vapor salga por ahí y no se nos vaya a meter ningún vapor adentro de nuestro flan. Tengo una cacerola amplia con unos 2 o 3 litros de agua bien caliente, el agua suficiente para que cubra una parte del molde. Le ponemos una rejilla abajo y colocamos el molde de nuestro flan, la temperatura de la estufa a fuego medio, lo tapamos y cocinamos por 30 minutos. Mientras el flan se está cocinando, agregamos el pan de chocolate a otro recipiente en un bol, le ponemos los 3 huevos siguiendo las instrucciones del empaque. Agregamos el aceite y le vamos a poner agua, pero en vez de agua estoy utilizando leche, que siento que la consistencia es mucho más cremosa. Lo vamos a batir perfectamente por unos 2 o 3 minutos nada más.
Han pasado 30 minutos desde que pusimos el flan a cocinar a baño María. En este momento lo vamos a retirar. Si ves que te falta agua, le puedes agregar más. Después de 30 minutos, el flan a baño María ya tiene que tener una consistencia sólida. Todavía no está cocinado, la consistencia tiene que estar sólida. Le agregamos la preparación del pastel de chocolate que hicimos hace un momento. Si el flan que estás preparando está muy aguado, tápalo y regrésalo a baño María por otros 5 a 10 minutos. Recuerda que tienes que tener el agua bien caliente antes de poner el flan a baño María. Si lo pones cuando el agua está completamente fría, pues va a tardar un poquito más y a los 30 minutos la mezcla todavía no va a estar lista. Así que asegúrate a seguir el paso a paso pues para que esta preparación te quede bien rica. Lo tapamos con papel aluminio de nuevo, lo regresamos al baño María por unos 40 minutos. Tapamos y seguimos cocinando a fuego medio. Después de 40 minutos desde que pusimos la preparación de chocolate a baño María, en este momento, mira, te voy a mostrar que el pastel ya está completamente listo. Como el pan de chocolate creció bastante, se me quedó pegado en el papel aluminio. Si te sucede, no te preocupes, no pasa absolutamente nada porque esta parte es la que va a quedar hacia abajo. Le hacemos la prueba del palillo, mira, si sale seco, quiere decir que ya está listo. Lo vas a dejar enfriar por unas 2 horas aproximadamente fuera del baño María. Después de 2 horas que dejamos enfriar el pan o el pastel imposible, ya está completamente listo. Con tus manos limpias y húmedas, vamos a empezar a despegarlo con mucho cuidado para que no se te vaya a quebrar. Voy a estar utilizando el plato del horno de microondas. Puedes utilizar el molde que tengas en casita. Le damos vuelta y ahora sí, lo vamos a sacar. Y mira, nada más qué delicioso ha quedado nuestro flan, nuestro pastel de chocolate, nuestro chocoflan, pastel imposible. No sé cómo tú lo conoces, déjame saber en los comentarios de dónde eres y cómo conoces este delicioso chocoflan. El flan ha quedado con una textura bien cremosa y el pastel de chocolate suavecito y bien esponjoso. Ay, disculpen por el antojo, mi gente bonita, pero yo tengo que probar este delicioso chocoflan. Riquísimo, especialmente para consentir a esa persona especial que tienes, pues en momentos especiales. Un delicioso postre de pastel imposible y chocoflan para disfrutarlo después de una deliciosa cena. Y bueno, mi gente bonita, yo me despido, me quedo aquí disfrutando de este delicioso chocoflan. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados, que Dios te bendiga, cuídate y protege a toda tu familia. Nos vemos en el siguiente video, pásala bonito y disfruta. No olvides visitar todas estas recetas que te están apareciendo aquí en la pantalla para que cenes bien rico en casa.